Estamos en Historia Antigua de la Península Ibérica, en el primer parcial, en la UNED. Vamos a hablar del tema 7, Cartago y Roma en la Península Ibérica, la conquista bárquida de Iberia. Las consecuencias de la Primera Guerra Púnica, el programa Bárquida. En el siglo IV a.C., Roma extiende su dominio por toda la Italia centromeridional. Las ciudades griegas, alarmadas por las victorias romanas, piden ayuda a Pirro, rey de Épiro. Este consigue algunas victorias, pero no logra un resultado definitivo, por lo que decide abandonar a los griegos a su suerte. Tarento, la ciudad que lideraba a los griegos de Italia, capitula en el 272. La guerra solo sirvió para acelerar el proceso de unificación de Italia, que desembocó en el nacimiento de la nueva potencia mediterránea. El choque con Cartago era cuestión de tiempo. El móvil fue el dominio de Sicilia, que dio origen a la Primera Guerra Púnica, 264-241 a.C., que vencieron los romanos gracias a su recién estrenado dominio en el mar. Cartago perdió Sicilia, Cerdeña y Córcega. Para compensar esas pérdidas, Amílcar Barca propone un ambicioso programa de expansión por la península ibérica que el Senado cartaginés aprueba. Amílcar buscaba la extensión del dominio por el interior del país y la explotación sistemática de los recursos minero-metalúrgicos del único sitio donde por el momento no chocaría con Roma, la península ibérica. Amílcar. El militar púnico desembarca en Gadi con su yerno Asdrúbal y su hijo Aníbal, que tenía 9 años, en el 237 a.C., iniciando la conquista de la Turdetania, valle del Betis, arriba a través de Jaén, hasta alcanzar el Mediterráneo, usando tanto las armas como la diplomacia. Fundó la ciudad de Acra, Leuque, en la Albufereta, Alicante, y se dedicó a someter a todos los pueblos vecinos, tanto de la costa como del interior, hasta su muerte en la batalla en el 229 a.C. Asdrúbal, el Tratado del Ebro. El yerno de Amílcar Barca, Asdrúbal, recibe el beneplácito tanto de las tropas como del Senado para continuar la labor de general. Polibio hace hincapié en el giro que Asdrúbal dio a la política, basado en la diplomacia. Buscaba la amistad de los reyezuelos ibéricos, llegando a tomar por esposa a la hija de uno de ellos. A Asdrúbal se debe la fundación de que le iba a ser nueva base de operaciones de los púnicos en la costa levantina. Car Adax, o ciudad nueva, que los romanos llamaron Cartago Nova, la actual Cartagena, edificada sobre la antigua Mastia y desde la que tenían acceso a los recursos mineros de la zona y contaban con un magnífico puerto. Ya en el 231 a.C., una embajada romana se entrevistó con Amílcar para pedirle explicaciones sobre sus actividades en la península. El general le contestó que el objetivo de las mismas era conseguir el dinero para pagar las deudas que habían contraído con los romanos tras la guerra, y las cosas quedaron así. Pero más adelante, los griegos de Masalia, perjudicados por el progresivo aumento del control comercial de los púnicos en el levante peninsular, instigaron a los romanos para enviar una nueva embajada, en el 226, que culminó con la firma del Tratado del Ebro, entre los romanos y Asdrúbal, por el cual el río marcaba el límite de las actividades púnicas. Aníbal. En el 221, Asdrúbal muere a manos de un esclavo celta. Como sucediera 8 años antes, las tropas proclamaron jefe al hijo de Amílcar, Aníbal, y el Senado ratificó la elección. De nuevo, la política bárquida sufrió un cambio de rumbo, pues se reinician las actividades bélicas. Ese mismo año, Aníbal emprende una campaña contra las Olcades, tomando la capital, Cártara. Al año siguiente fue el turno de los Báceos, en el Duero, conquistando el Mantiqué, en Salamanca, y Arbucala, Toro, tierras muy alejadas del control directo púnico, quizás por el botín, el deseo de captar mercenarios, entrenar a las tropas o crear un hinterland seguro alrededor de sus dominios.
Caracteres del dominio bárquida. La explotación económica. Son indudables las diferencias entre las actividades púnicas anteriores a la Primera Guerra y las del dominio bárquido, encaminadas a aprovechar las fuentes de riquezas peninsulares, en particular las minas de plata de Cartagena y Cástulo. Según Polibio, una sola de las mismas, Baebelo, proporcionaba 300 libras de metal diarias. Además de los metales preciosos con los que se saneó la economía cartaginesa, se explotaron otras minas, como las del hierro y cobre. Y no podemos olvidar los beneficios obtenidos por el botín y la imposición de tributos a los pueblos conquistados. También la agricultura fue impulsada por Cartago, que contaba con avanzadas técnicas de cultivo, y las factorías de la costa experimentaron un nuevo auge, sobre todo en la industria conservera y de salazones, y la fabricación del preciado garum, pero también con la construcción naval, principalmente en Gades, Cartago Nova y Cartella, el Rocadillo, Algeciras. Por último, hay que mencionar los recursos humanos, esclavos y mercenarios. Organización administrativa. La explotación del territorio debió ser articulada mediante su división en provincias. Los pagi, cuyo número y extensión desconocemos. Los cartagineses usaron el culto a Melcar para legitimar y dar contenido a su política imperialista, como prueban las numerosas acuñaciones con la efigie del dios. Cartago y las ciudades hispanofenicias. Para las ciudades fenicias de la península todo fueron beneficios con la llegada de los púnicos, la ampliación del mercado interior, la garantía de seguridad proporcionada por el ejército, el aumento del comercio con la propia Cartago, debido al cierre de los mercados en el Mediterráneo central tras la Primera Guerra, fueron todas consecuencias de la campaña bárquida. También tuvieron acceso a la explotación agrícola de las nuevas tierras y sobre todo a la plata de Huelva, lo que evidencia la entrada de Gadí en una economía monetaria, pues de esta época son las primeras monedas acuñadas en plata por la ciudad. Nuevos establecimientos coloniales. Los Barca tuvieron que fundar nuevas colonias para controlar el territorio conquistado, si bien las únicas cuyos nombres conocemos son Acra, Leuque, Cartago Nova. Las poblaron tanto los veteranos de los ejércitos como los colonos traídos de Libia, origen sin duda de los blastopónices, de las fuentes clásicas. Aunque a nadie se oculta que la guerra en realidad resultaba inevitable, en tanto que Cartago y Roma tenían sus políticas militares orientadas en el Mediterráneo occidental, es cierto que pueden analizarse algunas causas y pretextos y que la historiografía ha buscado también depurar responsabilidades. La causa última, según Polibio III, era la humillación cartaginesa del 242 a.C. y el casus belli. Efectivamente fue el episodio de Sagunto, ciudad aliada de Roma, aunque la alianza era ciertamente irregular en tanto que Sagunto estaba al sur del Ebro, área de dominio cartaginés que fue atacada por Cartago en el 219 a.C. Hay quien considera que la referencia de Polibio al Ebro en el tratado está corrupta y que en realidad este era el Júcar, de ahí que Cartago hubiera violado el mismo hacía tiempo, cuando además desde el 220 a.C. todos los territorios del sur de la península ibérica eran suyos. Roma aprovecha la situación crítica de Cartago para apoderarse de Cerdeña y Córcega. Cartago busca un modo de financiar las indemnizaciones a Roma y salir de su fuerte crisis económica. Son dos los caminos que encuentra: un incremento de la explotación agrícola interna y una expansión por territorios al margen de imposiciones de Roma. Objetivo: península ibérica. La facción de los Barca se abre paso en la costa mediterránea e Iberia meridional y fundan Cartago Nova como centro administrativo del nuevo imperio. Su economía crece velozmente y son capaces de pagar por adelantado la deuda con Roma. Por su lado, a Roma le preocupa esta rápida recuperación de Cartago.
Amparándose en su necesidad de compensar la pérdida de Córcega y Cerdeña y su afán de obtener recursos con lo que pagar la deuda impuesta por Roma en el 242 a.C., y aunque ello violaba el original tratado entre Roma y Cartago del 348 a.C., Amílcar Barca y Aníbal se dirigieron a la península ibérica, sometiendo en el 237 al 21 a los pueblos del Guadalquivir, controlando las minas de Cástulo. Ante la imposibilidad de frenar la expansión cartaginesa y quizás alertados por los de Masalia, Roma firma con Cartago en el 226 a.C. el denominado Tratado del Ebro, que fija en dicho río los límites de influencias de ambas potencias, y con Sagunto, en el 221 a.C., una especie de liga de carácter sacral. Roma realiza con Asdrúbal el Tratado del Ebro, por el cual Cartago no podía extender su influencia ni intereses al norte de este río. En el 219 a.C., Aníbal asedia y toma Sagunto, aliada de Roma. Roma espera a la caída de Sagunto y declara la guerra a Cartago, aunque realmente esta ciudad no estaba al norte del Ebro. De este modo se inicia la Segunda Guerra Púnica. Sagunto y los orígenes de la Segunda Guerra Púnica. El sitio de Sagunto por Aníbal. Sagunto era una ciudad ibérica, con un buen puerto, y un hinterland rico, que mantenía buenos contactos con los griegos. Durante el caudillaje de Asdrúbal había solicitado el arbitraje de Roma para resolver un asunto interno entre gentes perromanas y procartagineses. Roma decidió a favor de los primeros, lo que fue una provocación evidente a los intereses cartagineses en la zona, a pesar de que Roma no hubiera intervenido militarmente ni cerrado acuerdos militares con la ciudad. Aníbal utilizó a sus aliados en la zona para acosar a la ciudad, que se vio obligada a pedir ayuda a Roma. Estos enviaron una embajada a Cartago Nova para exigirle que no interviniera militarmente contra la ciudad, que se encontraba bajo su protección. Aníbal contestó que se veía obligado a defender a sus aliados contra las provocaciones de esta ciudad. Una nueva embajada romana, esta vez enviada a Cartago, obtuvo idéntica respuesta. Aníbal puso sitio a Sagunto y tras 8 meses se hizo con la ciudad, sin que Roma hiciera nada por impedirlo. Tras lo cual, una embajada romana declaró la guerra al Senado cartaginés. La cuestión de las responsabilidades de guerra. Los puntos oscuros existentes en esta cuestión han dado lugar a todo tipo de tesis para tratar de explicarla. Lo único cierto es que los intereses de cartagineses y romanos chocaron abiertamente. Polibio dice en sus escritos acerca del contenido de este tratado: los cartagineses no cruzaron el río Ebro en son de guerra. Pero al hablar del Tratado del Ebro precisa que constituía expresamente el no pasar el Ebro, y para nada menciona a Sagunto. En cambio, Tito Livio y Apiano afirman que en el Tratado del Ebro se garantizaba expresamente a Sagunto. Tito Livio dice: y que se guarde la libertad de Sagunto y el río Ebro sea el límite de uno y otro imperio. Apiano expresa igualmente que los saguntinos y los otros helenos de Iberia permanecerían autónomos y libres. Polibio fue fuente escrita tanto para Apiano como para Tito Livio. En consecuencia, hubo falsificación en Livio y Apiano, o bien hubo otra fuente que efectivamente afirmaba que Sagunto estaba incluida en el Tratado del Ebro, como aliada de Roma, aunque no ha llegado hasta nosotros ningún testimonio a este respecto. De ahí que deberíamos inclinarnos a pensar en una falsificación de la realidad, así como que los romanos, de los que se conservan los únicos testimonios, eludan la tremenda culpabilidad de la guerra que acabó con la aniquilación absoluta de Cartago. Pero en la cuestión del Tratado del Ebro y de la responsabilidad de inicio de la Segunda Guerra Púnica, debemos considerar 3 circunstancias. Una, que solo poseemos fuentes parciales, las de los historiadores romanos, pero no las del otro lado, las del cartaginés. Que la guerra fue tan calamitosa y cuajada de consecuencias que nadie querría asumir las responsabilidades de ser causante del conflicto bélico. Y tercero, que Cartago estaba interesada en vengarse de Roma, pero aún tenía que afirmar su dominio en la península y no quería dar pretexto a Roma para que ésta cortara su recuperación económica y militar por culpa de una guerra precipitada. Los comienzos de la Segunda Guerra Púnica en Hispania.
Ceneo y Publio Cornelio Escipión. La estrategia de la guerra. Roma tenía la intención de aprovechar la iniciativa para asestar a los púnicos un doble golpe, en la península y en la propia Cartago. Contaba para ello con una poderosa flota, que le permitía, en principio, elegir el escenario bélico. Los dos cónsules del 218 recibieron sendos ejércitos. Sempronio Longo debía abordar el desembarco en África desde Sicilia y Publio Cornelio Escipión acometería la campaña en la península desde Marsella. Pero los romanos no contaban con el genio militar de Aníbal, que había decidido, precisamente, convertir Italia en el campo de batalla. A comienzo del verano del 218 cruzó el Ebro y se abrió camino hacia la Galia para caer, por sorpresa, sobre Italia. En Hispania quedaron su hermano Asdrúbal y otro caudillo, Janón, que se repartieron la recién conquistada región entre el Ebro y los Pirineos y la que se extendía al sur del río. Escipión hubo de quedarse en Italia para preparar su defensa, pero dio a su hermano Ceneo las 2 legiones con las que pensaba marchar a la península. El desembarco de Ceneo Escipión. Las operaciones de Publio y Ceneo Escipión. El periodo que discurre entre los años 218 al 205 a.C. es particularmente importante porque supone el definitivo cambio en la orientación política, social y económica de la península ibérica. En agosto del 218 a.C. desembarcó en Emporión, Ceneo Escipión, al mando de un modesto ejército, 25.000 hombres y 60 naves, suficientes para enfrentarse al ejército de los hermanos de Aníbal, Asdrúbal y Amón. Además, esperaban los romanos incrementar su ejército con ayuda de las tribus vecinas, ya previamente comprometidas por la diplomacia romana y de los griegos que con ellos comerciaban. Emporión era un modesto puerto, pero los cartagineses nada hicieron para impedir el desembarco y consolidación de la defensa de Ampurias. En consecuencia, triunfó la pericia de Ceneo Escipión, que incrementó sus legiones con tropas auxiliares indígenas de la costa. En una segunda fase, Ceneo Escipión se arriesga a progresar por la costa hacia el sur, con vistas a dominar el resto de las costas catalanas hasta el Ebro y adueñarse del excelente puerto de Tarroca. Inició sus operaciones en el 218 a.C., antes que Asdrúbal pudiera llegar desde Cartago Nova con tropas de socorro en ayuda de Anón. Le atacó y derrotó en la batalla de Cese, ciudad indígena yuxtapuesta al núcleo urbano griego de Tarraco. En esta batalla participó al lado cartaginés un fuerte ejército de ilerguetes. Tras esta victoria, Ceneo pudo invernar con su ejército en Tarraco, mientras Asdrúbal y Anón hubieron de repasar el Ebro y abandonar las tierras costeras catalanas, demostrando así los hermanos de Aníbal, durante los años que ostentaron el mando de la península, su incapacidad y la carencia de genio militar. Tarraco sería desde entonces el más firme y fuerte bastión de los ejércitos de Roma. Los romanos, por otra parte, ampliaron sus alianzas entre los pueblos de la costa, aunque de momento los poderosos ilerguetes mantuvieron fidelidad a Cartago. Pese a las ventajas iniciales de los ejércitos de Ceneo, su situación era precaria. Los ejércitos púnicos eran superiores en número y el aprovisionamiento de víveres era deficiente. Además, ambos contendientes hubieron de reforzar sus ejércitos y marina. Así, Asdrúbal, durante el invierno del 218 al 17 a.C., equipó 40 naves en Cartagena, mientras Ceneo debió solicitar ayuda a Marsella, que le envió 35 naves bien armadas, con las que actuaría de inmediato. En la primavera del año 217, Asdrúbal sale de su cuartel general de Cartagena, con los 40 barcos bien armados, mandados por Amílcar. El propio Asdrúbal conduce el ejército de tierra y, costeando, se reúnen en la desembocadura del Ebro. En tierra, Ceneo es consciente de su inferioridad, pero el desordenado ataque cartaginés hizo fracasar la maniobra y fueron puestos en fuga, cayendo en manos de Ceneo 25 naves cartaginesas. Ello supuso dejar a los romanos la iniciativa por mar y sus naves saquearon las costas del sur del Ebro hasta Alicante. Además, la victoria romana del Ebro produjo un movimiento de rebeldía entre las gentes de la Bética, principalmente en los puertos,
parece que muchas naves que servían en las filas de Asdrúbal desertaron. La incorporación de Publio Cornelio Escipión y su presencia en Tarragona con 30 naves y 8.000 hombres expresa la importancia que los romanos daban a Hispania y su peso definitivo en este contenido. El hecho es más destacable dado que a finales del 17 la situación de los romanos en Italia era desesperada, pues tras la derrota del lago Trasimeno, en el mismo corazón de Italia y no lejos de Roma, sus ejércitos habían sido literalmente arrasados por Aníbal. En Hispania, la conjunción de los dos hermanos, con los refuerzos aportados en naves, hombres y dinero, situaba a los romanos momentáneamente en plano de superioridad. Antes de esta ventajosa situación, deciden traspasar el Ebro, seguidos por la flora que cubre las costas. Asdrúbal no se atrevió a hacerles frente, permaneciendo con el grueso de su ejército en Cartago Nova. Este envió solo un pequeño destacamento para vigilar a los romanos que se acercaron a Sagunto sin atacarla, porque los cartagineses habían fortificado la ciudad. Según Polibio, los romanos desarrollaron en Levante una fuerte actividad de captación de los pueblos iberos, encaminada a conseguir para Roma el favor y el apoyo de los indígenas. Durante el año 216, los romanos seguían sin poder arriesgar su ejército, pues entre tanto, en Roma, hacían la gran recluta y acopios para enfrentarse a Aníbal. En la batalla de Canas, todos sus efectivos fueron otra vez aniquilados. Así pues, se limitaron a una labor provechosa de acosar a los cartagineses por la costa, sin asaltar sus ciudades y sobre todo sin arriesgar un ejército que en caso de derrota no podían rehacer. En consecuencia, parece que Publio conducía el ejército de tierra y Ceneo llevaba la escuadra costeando el Mediterráneo hacia el sur, con objeto de apoyarse mutuamente en caso necesario e impedirle la salida de Asdrúbal hacia Italia por tierra o por mar. La incapacidad de Asdrúbal les permitió, por otro lado, la penetración en tierras levantinas, donde también buscaban el modo de restar aliados iberos a los cartagineses y al mismo tiempo amenazar Sagunto y Cartago Nova para cumplir su principal misión: impedir el envío de refuerzos a Italia. En el 211 a.C. se va a producir la derrota y muerte de los dos hermanos Escipión, como resultado de su ambiciosa política en Hispania. La situación y la sucesión de los acontecimientos se precipitaron contra Roma. Los cartagineses disponían de 3 ejércitos, y los generales romanos quisieron con sus propias fuerzas reunidas terminar la guerra en Hispania, atacando por separado a Asdrúbal, que era a quien tenían más cerca, mientras los otros 2 ejércitos, dirigidos por Asdrúbal, Giscón y Magón, estaban a 5 jornadas de distancia. Pero hicieron lo contrario, dividieron en 2 cuerpos las tropas romanas y alcanzar de una sola vez la conquista de Hispania. Pagarían su error. Publio marchó con 2/3 de su ejército contra Magón y Asdrúbal Giscón. Ceneo, con el resto del ejército, fue contra Asdrúbal Barca. Asdrúbal, Giscón y Magón se percataron de la escasez de soldados romanos en el ejército de Publio Cornelio Escipión y pactaron la no intervención de los 20.000 celtíberos, que cobrarían sus soldados de los cartagineses sin arriesgar sus vidas en la lucha. Publio, entonces, intentó retirarse, pero fue perseguido por las tropas cartaginesas, mientras que un ejército de 7.000 ilerguetes le cortaba la retirada. En el esfuerzo por abrirse paso, perece Publio y todo su ejército. Los púnicos rápidamente tratan de aniquilar al otro Escipión, Ceneo, que también intentó retirarse y fue deshecho todo su ejército y muerto. Solo unos 10.000 hombres de los 40.000 que formaban el ejército romano salvaron sus vidas retirándose hacia el norte. Los romanos debieron refugiarse de nuevo tras la línea del Ebro y renunciar a los ricos ingresos y alianzas de las gentes del sur. Pero los jefes púnicos no supieron explotar su ventaja absoluta en esos momentos y no osaron atacar Sagunto, ni menos Tarraco o Emporión, en una ocasión única que se les presentó para expulsar a los romanos de Hispania y poder encaminar los refuerzos que Aníbal esperaba en Italia. Escipión, el africano y la expulsión cartaginesa. El ejército romano superviviente quedó al mando de Tito Fontello, que logró escapar a la persecución púnica. Le acompañaba en el mando Lucio Marcio, otro antiguo general romano que actuaba en calidad de tribuno.
Lucio Marco fue elegido jefe por los soldados, pero esta elección no coincidía con los planes romanos. Claudio Nerón fue designado para el mando de Hispania durante el verano del 211 a.C. Era hombre experimentado en asuntos bélicos. Como pretor, había mandado en el 213 uno de los 3 ejércitos que sitiaban a Aníbal en Capua. Con el mismo ejército se trasladó a Hispania. Tría a 12.000 infantes y 1.100 jinetes, que uniría en Tarraco a las tropas supervivientes del desastre. Nerón se limitará a contener las presiones cartaginesas, protegido en sus ciudades fortificadas de Tarraco y Emporión. Se ignora si Claudio Nerón fue relevado rápidamente de su cargo a la vista de los fracasos, o simplemente se impuso en Roma la influencia de los Escipiones para asumir de nuevo el mando y la misión de vengar su muerte. Para sustituir a Claudio Nerón fue designado Publio Cornelio Escipión, hijo del procónsul del mismo nombre que acababa de morir combatiendo en Hispania. Carecía de experiencia como jefe del ejército, aunque había participado en Italia luchando contra Aníbal en Canas. A los 24 años recibía un mando ilegal de procónsul, ya que no había ejercido anteriormente ninguna magistratura. Pero en Roma conocían su valor y aptitudes para el mando, que acreditaría suficientemente en Hispania, expulsando a los cartagineses y venciendo a Aníbal en la batalla de Zama del 202, en la propia África, a donde Escipión llevó la guerra para acabar de una vez con el poder de Cartago. Transportó su ejército para desembarcar en Emporión. De allí bajó por tierra a Tarraco, donde se reunió con el resto del ejército que le había dejado Claudio Nerón. En total contaba con un ejército de unos 35.000 hombres. Podría añadir refuerzos de mercenarios ibéricos con los 400 talentos que le habían suministrado el Senado de Roma. Disponía, pues, de un ejército suficiente, no solo para impedir todo intento de ayuda hispana a Aníbal, sino también para tomar la iniciativa contra los indecisos y divididos púnicos que no habían sabido aprovechar el desastre romano del 210. En el futuro, con ejércitos igualados, decidirá la eficacia y solidez y sobre todo la decisión y genio militar con que Escipión planteará la lucha. En 3 golpes magistrales decidirá la suerte y acabará con el poder cartaginés en Hispania. 1. La toma de Cartago Nova y las batallas de Bácula, Bailén e Illipa, Alcalá del Río, en Sevilla.